Liturgia de la Palabra de Dios del día 14 de noviembre. Primera lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es el más ágil que cualquier movimiento y, por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada sucio la puede contaminar. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios y una imagen de su bondad. Ella sola lo puede todo, sin cambiar en nada, todo lo renueva. Entra en las almas de los buenos de cada generación, hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones. Si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo y con suavidad gobierna todo el universo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 118. Enséñanos, Señor, tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, como la tierra que tú cimentaste. Todo subsiste hasta hoy por orden tuya, y todo está a tu servicio. La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los humildes. Mira benignamente a tu siervo y enséñame a cumplir tus mandamientos. Que solo viva yo, Señor, para alabarte, y que tu ley me ayude. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió, el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá. Pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato del Santo Evangelio, San Lucas nos recuerda la ocasión en que los fariseos, malintencionados siempre, le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios?
Porque Cristo, hermanos, tenía como centro de su predicación el anuncio del reino de Dios, también llamado reino de los cielos. Las dos expresiones son sinónimas. Sin embargo, aunque el reino de Dios es el centro de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, Él nunca dio una definición sobre qué es el reino de Dios. En cambio, se valió de muchos ejemplos para ir describiendo desde distintos ángulos al reino de Dios. Esa es la función de las parábolas. Recuerden que las parábolas ordinariamente empiezan: el reino de Dios se parece a. Efectivamente, hermanos, cada parábola nos va describiendo, nos va platicando, nos va transmitiendo un aspecto de este reino de Dios. Por eso es difícil que algún predicador diga en concreto: el reino de Dios es esto. Pero sí explica algunos de los aspectos, tal como lo hizo Cristo, de este mismo reino de Dios. Como quiera, el Señor respondió que el reino de Dios no llega de ninguna manera de forma aparatosa, espectacular o estridente, sino que, como dijo en una parábola, es como una semilla que se siembra sin que sepa el que la sembró. Esta se esponja, nace un tallo, crece el tallo, luego salen las espigas, luego los granos en las espigas, es decir, es lento, lento el reino de Dios para manifestarse. Y luego a los discípulos les dice: va a llegar un tiempo en que ustedes van a desear disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre, y no van a poder. Por eso los invita a que en ese momento aprovechen, disfruten la presencia completa, absoluta, personal del Hijo de Dios en medio de ellos. Esta, hermanos, es una enseñanza preciosa que nosotros también debemos valorar. Nosotros tenemos que valorar la presencia de Cristo sacramentado, realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Y mientras tengamos salud, mientras tengamos la oportunidad de acudir a nuestra parroquia, al templo donde vaya a celebrarse la misa, tenemos que aprovechar. Por eso, queridos hermanos, a todos los que escuchen estas humildes palabras, los invito: vayan a la Eucaristía, acudan a la Santa Misa, no dejen para otra ocasión la Eucaristía, no dejen para otra etapa de su vida, para cuando estén viejitos, para cuando estén enfermos, cuando estén en un grave peligro. No sea que llegue a pasar como algunos que se apartaron de la iglesia y que después, ya solitarios, cerca de la muerte, en una cama de hospital o abandonados en una casa lejana, quisieran tener la oportunidad de ir a confesarse y de ir a comulgar, y ya no lo pueden hacer. Hay que aprovechar, pues, la presencia del Señor. Jesucristo, cuando habla del reino de Dios, claramente incluye a todas las naciones y además establece una estrecha relación entre el reino de Dios y su persona y su quehacer. Es más, podemos decir que Jesucristo identifica el reino de Dios con su persona. Jesús pone el reino de Dios en relación, pues, con su propia persona y con su misión. Y no solo anuncia la venida del reino de Dios, sino que lo inaugura solemnemente por sus obras. Cuando expulsa al demonio, príncipe de este mundo, pone de manifiesto que ya hay un poder de Dios obrando en el mundo. Sus milagros proclaman la venida del reino de Dios. Las parábolas escatológicas hablan también de que el reino de Dios, si es cierto que tiene ya su inicio en este mundo,
tendrá su plenitud en la otra vida. Es decir, el reino de Dios empieza en esta vida, pero tendrá su pleno y cabal cumplimiento en el reino de los cielos. Cuando una persona acepta al Hijo de Dios, cuando una persona se adhiere a Cristo, cuando una persona acepta su doctrina y cumple los mandamientos de Cristo, ha ingresado ya desde ahora a ese reino proclamado por Cristo. Por eso, hermanos, debemos preocuparnos por ingresar ya desde ahora, mediante lo que acabo de mencionar, a este reino anunciado por Cristo, que lo reconozcamos ya desde ahora como Rey, como Señor, como Rey eterno y universal de nuestras vidas, para que cuando venga el Hijo del Hombre, seamos reconocidos como seamos reconocidos por Él como seguidores, como discípulos, como vasallos suyos. Porque, como dice Él, el Hijo del Hombre va a aparecer repentinamente como el fulgor de un relámpago que brilla de un extremo al otro, y así será su venida aquel día del juicio final. Pero antes, como anunció, tenía que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esa generación. El reino de Dios, que tendrá pleno cumplimiento en el cielo, implica pues la pasión y la muerte del Señor, y podemos decir, también nosotros tenemos que padecer en esta vida, pero no tenemos que desesperarnos, porque los sufrimientos del tiempo presente son pasajeros y absolutamente incomparables con la grandeza de la manifestación plena del reino de Dios que tendrá lugar hacia el final de los tiempos. Que sea bendito Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey, el enviado del Padre, y que nosotros aprendamos a reconocerlo y a seguirlo hasta el último día de nuestra vida. Con mucho gusto les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Ayúdenme, hermanos, a que estas palabras lleguen a más personas. Es una forma de colaborar en la expansión de la palabra de Dios. Denle like y también compartan este video. Dios les pague y los bendiga siempre.